Para esto van a actuar algunos receptores de membrana, algunas células que son receptoras de membrana, y principalmente esto va a ser para la transducción de señales. Acá van a actuar lo del complejo CDK y las ciclinas con el RB, como podemos observarlo acá en la imagen, ¿no? Además, lo principal es que no van a haber muchos grupos fosfato, ¿no? Y este ADN principalmente nos va a ayudar para la transcripción. Además, se va a encontrar fosforilada. Y bueno, el hecho de que esté fosforilada nos indica que deja libre el EF2 para que se pueda transcribir. Y en esto también se implica lo de la ciclina y el CDK. Acá principalmente explicándoles un poco lo del tema del cuadrito. Un segundo. Vamos a ver algunos factores, bueno, inhibidores de crecimiento, por ejemplo, que estaría el TGF, el P53 y otros, ¿no? También vamos a ver a los inhibidores de CDK, que va a estar el P16 y las ciclinas, ¿no? Principalmente. Acá están los dos tipos. También vamos a ver que esta parte va a estar hiperfosforilada. Ah, bien. Acá también les iba a comentar que cuando se encuentra hiperfosforilada nos va a llevar a una activación, una activación transcripcional, ¿ok? Esto es cuando no hay una hiperfosforilación, perdón. Acá cuando sí va a haber una hiperfosforilación, vamos a ver que se va a bloquear esta transcripción. Entonces, cuando hay una hiperfosforilación, va a haber un bloqueo de la transcripción y cuando se encuentra hiperfosforilada, lo que se va a dar es una activación del proceso transcripcional, ¿ok? Como lo podemos observar acá. Además, podemos observar que se encuentra en diferentes estadios, ¿no? Por ejemplo, en el estadio inicial no observamos una manifestación evidente, sin embargo, en los estadios ya más avanzados podemos observar que ya está crítico nuestro paciente, ¿no? También hay que recordar que la mutación vendría a ser la falla del plegamiento de proteína, o sea, vuelve la proteína no funcional. Y además, si es que todas se encuentran disfuncionales, esto no va a activar el mecanismo. Y si no hay una regulación, esta se va a encontrar almacenada y esto hace que se vuelva cancerígena además, ¿ok? Además, cuando hay unas células proapoptóticas, cuando estas van a mutar, lo que va a suceder es que se acumulan tumores porque se sigue produciendo la célula. Y acá también se produce el proceso de metástasis, que si es que se acuerdan, el proceso de metástasis era cuando migran las células aberrantes. ¿Ok? Bien, entonces hay que recordar que el retinoblastoma principalmente va a ser un supresor de tumores y también nos va a ayudar a poder regular lo que viene siendo el ciclo celular. Y lo que queremos acá es que haya, bueno, acá en el proceso de hiperfosforilación vamos a ver que va a haber una activación transcripcional y en la hipofosforilación se va a bloquear, ¿no? Principalmente. Bien, también vamos a observar las diferentes fases del ciclo celular. Hay que recordar que empieza en la interfase, se va a la fase M, a la fase G1, a la fase S, a la fase G2 y a la fase M, ¿no? Además, en la fase G1 se va a dar el proceso de preparación. Fase S sería síntesis de ADN. Fase G2 sería el proceso de la reparación y la fase M vendría a ser el proceso de la mitosis, lo que nos va a dar a las dos células hija. También hay que recordar que en la fase G1 lo que se va a dar es una acumulación del ARN, ¿no? Acuérdense también que en este proceso de acá, de la fase G2, o bueno, principalmente en la fase M, se va a dar el proceso de profase, metafase, anafase y citoquinesis.
Ok, eso es importante. Y bueno, esto ya lo hemos visto aparte en lo del ciclo celular, pero nos enseña las diferentes fases y qué va pasando en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la metafase va a haber un alineamiento de cromosomas, acá va a haber una separación de esos cromosomas en la anafase y sí, principalmente podemos observar también cuando la célula entra. Entonces, hay que recordar que en este ciclo celular va a haber también un sistema de control. Estos puntos de control lo que nos van a ayudar es a poder controlar, a poder regular el proceso para que se lleve a cabo de la manera correcta. Además, cuando no hay células, por ejemplo, con un ARN activo, no se va a desarrollar este proceso de la manera correcta, ¿no? Es por eso que acá vamos a encontrar algunos checkpoints, ¿ok? Van a haber en total 3 checkpoints. El primero es la fase G1, el segundo sería en la fase G2 y M, y el tercero va a ser en la fase M, netamente, ¿no? En la fase G1 vamos a observar que va a ser como el inicio, es para que pueda entrar principalmente en el ciclo celular, ya que cuando entra esta célula ya no hay una vuelta atrás como tal. Y no para hasta que se formen las dos células hija. En la fase G2M vamos a observar algunos eventos mitóticos tempranos, ¿no? Cuando recién se va dando la mitosis. Y también en la fase M nos va a ayudar entre la metafase y la anafase, como lo podíamos observar acá, ¿no? En el cuadro anterior. Sería acá, entre esos dos, ese checkpoint. Hay que recordar acá también lo que les dicen en rojito, que si es que se tiene la progresión, vamos a detectar problemas. O sea, se detiene esta progresión si es que se detectan los problemas, ¿no? Si es que, por ejemplo, esta fase G1 observa que la célula no está en las condiciones favorables, va a parar el procedimiento y ya no se va a ir a otra fase. ¿Ok? Hay que recordar eso. Incluso si es que la célula llegó hasta este punto de acá, de la fase M, se va a destruir, va a proceder un proceso de apoptosis, ¿no? Y no va a pasar ya a las siguientes fases. Vamos a observar acá también cuando la célula recibe una señal de que puede ir y cuando la célula no recibe esta señal va a darse media vuelta y se va a retirar. Bien. Vamos a hablar también de lo del factor promotor de la maduración. Bien, acá principalmente vamos a tener dos, a la ciclina y a la cinasa. A la cinasa dependiente de ciclina, ¿ok? Y además, estos factores que promueven la maduración, lo que, bueno, como bien dice su nombre, va a encargarse de poder madurar estas células. Además, la ciclina va a ir por ciclos, como bien dice su nombre. Y también va a presentar la proteína elevada. La cinasa va a venir del mecanismo de control del ciclo celular. Y además, su principal función va a ser la de poder colocar el grupo fosfato, ¿no? Hay que recordar que esta cinasa va a ser dependiente de ciclina, por lo tanto van a actuar juntas, ¿ok? Ok. Acá también vamos a observar al sistema del control celular, ¿no? Vamos a observar a la fase G1, donde principalmente vamos a observar un control de nutrientes, de factor de crecimiento y de ADN dañado, ¿no? En la fase G2 va a haber control del ADN dañado y también del tamaño de la célula. En la fase de mitosis va a haber un control de los kinetocoros, ¿ok? Y que estos puedan estar bien unidos a los microtúbulos de la manera correcta, ¿no? Y también vamos a tener a la citoquinesis, donde vamos a observar un control de cromosomas en el sitio, ¿no?
Además, vamos a observar a ciertas ciclinas relacionadas. Por ejemplo, en la fase G1 va a estar la ciclina D y la CD4, al igual que la CDK6. Vamos a observar también que entre la fase G1 y la fase S va a estar la CDK2. Entre la fase S y la fase G2 está la CDK2 ciclina A, porque esta era ciclina E. Y acá, entre la fase G2 y la fase y la fase M, va a estar la CDK1 y la ciclina A. Además, en la fase M como tal, vamos a observar a la CDK1 y a la ciclina B. Ok. Además, vamos a observar acá a ciertos doctores que han ido ganando premios, ya sea en el departamento de fisiología o de medicina, por su descubrimiento de los reguladores del ciclo celular, ¿no? Además, hay que recordar que estos van a actuar como switches, ya que cuando detectan un daño van a apagar la señalización y si es que no hay ningún daño van a seguir funcionando, ¿no? Va a seguir esa señalización. Y bien. Además, necesito que recuerden la diferencia entre la ciclina y la cinasa, ¿ok? La cinasa dependiente de ciclina, como podemos observar acá. Esta ciclina va a ser como un conductor de la cinasa, ¿no? Va a ser la que va a mandar las órdenes y la cinasa como tal va a ser un vehículo o va a ser la que va a actuar, ¿ok? Acá por eso les dicen que van a ser los componentes principales del ciclo celular, las ciclinas dependientes de quinasa, y sí, principalmente. Y bueno, las ciclinas les dicen que van a ser los más importantes porque, como les decía, va a ser el que va a mandar las órdenes. Sin estas ciclinas, la quinasa no va a poder actuar. A esto es lo que me voy. Vamos a observar también ciertas clases de ciclina. Vamos a observar a la ciclina G1S. Su principal función va a ser la poder activar a la CDK, va a ayudar en esta progresión y va a encontrarse en la fase tardía de la G1. Okay. En la fase S también vamos a encontrar otra ciclina, perdón. Y se va a encargar del control de la mitosis y van a unir a las CDKs. Su principal función va a ser el de la duplicación. Y la tercera va a ser la ciclina M, que principalmente va a activar a las CDKs en la transición G2M. Bien. Además, estas de la fase M van a caer en medio de la mitosis. O sea, por eso les dicen esto, que van a caer en el proceso medio de la mitosis, ¿no? Hay que recordar también que en la mayoría de las células va a haber una cuarta clase de ciclina, que son las ciclinas G1. Estas se van a encontrar al inicio de la G1, ¿no? Se va a encontrar, perdón, en la parte tardía de la fase G1. ¿Ok? Entonces hay que recordar. Vamos a encontrar una ciclina que va a ser la G1. ¿Cuál es su principal función? Va a ser la que va a activar a la CDK, ¿ok? Y también se encuentra en la fase tardía de la G1. Luego vamos a encontrar otra ciclina, que es la S. Esta, su principal función es el control de la mitosis, ¿ok? Y también se va a encargar de la duplicación. Luego va a haber otra que es la M. Esta va a activar a la CDK, al igual que la G1, pero ella lo hace entre la fase G2 y la M. Y luego hay una cuarta clase que sería la G1, y esta va a encontrarse, como dice su mismo nombre, en la G1. ¿Ok? Ok. Acá están de nuevo las clases de ciclina que vamos a encontrar. Y vamos a observar también, por ejemplo, acá, la G1CDK, G1S, SM, lo mismo que estábamos viendo acá, ¿no? Vamos a observar que esto se va a encontrar acá, por dicho. CDK, la G1S, la S y la M, ¿no? Vamos a encontrar también
que van a haber cierto tipo de ciclinas que van a estar relacionadas con ellas y también a su compañera que va a ser la CDK, que van a estar relacionadas con ellas, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la ciclina dependiente de la quinasa dependiente de ciclina, G1, vamos a encontrar que su ciclina va a ser la D y en la CDK vamos a encontrar la CDK4 y la CDK6. En la fase G1S vamos a encontrar a la ciclina E y a la CDK2. En la fase S, ciclina A y a la CDK2 y CDK1. Y en la fase M, ciclina B y CDK1. ¿Ok? Principalmente sería eso acá. Luego vamos a encontrar a la estructura básica de la CDK para que pueda actuar. Acá se encontraría inactiva, ¿ok? Observamos a una ATP. Acá, cuando ya entra la ciclina, la encontramos parcialmente activa. Este sería el sitio activo y acá encontramos a la ciclina, sigue teniendo el ATP. Sin embargo, ya cuando entra la CDK que va a activar a la quinasa, o sea, la CAK, vamos a encontrar acá a un fosfato activo. Y recién cuando tenemos el fosfato activo podemos decir que está completamente activa. ¿Ok? ¿Cuál también va a ser la principal función de la quinasa que va a activar a la CDK? Sería la de poder fosforilar, ¿no? Porque esta va a ser la que va a añadir el grupo fosfato y va a causar que ya la ciclina dependiente de quinasa pueda actuar mediante este fosfato. ¿Ok? Entonces se activa mediante este fosfato. Acá vamos a encontrar a la regulación de la actividad de CDK vía fosforilación. Acá, como les decía, vamos a tener a la activa, a este complejo activo, porque tiene el fosfato activo. ¿Ok? Vamos a encontrar también acá a la Wi1 y a la CS25. A ver, ya. Como les decía, el CS25 va a estar relacionado con la fosfatasa. Este también va a activar al complejo. Y el Wi1 va a colocar al grupo fosfato, va a estar relacionado con la quinasa y va a inhibirlo, ¿ok? Como podemos observar acá. Este Wi1 va a inhibir. ¿Cómo lo hace? Quitando el grupo y... No, lo hace colocando al grupo fosfato y también va a ser relacionado con las quinasas. Entonces, Wi1 coloca el grupo fosfato e inhibe y va a estar relacionado con la quinasa. CS25 va a activar y está relacionado con una fosfatasa, con un grupo fosfato, como lo podemos observar acá. Se activa con un grupo fosfato y este quita el grupo fosfato, por eso es que lo logran activar. Dice también que este mecanismo regulador es particularmente importante en el control de la actividad MCDK en el proceso de la mitosis. Vamos a observar también a la inhibición de la ciclina CDK, o sea, el complejo de la ciclina con la CDK, por una CKI. ¿Ok? Ok. Vamos a tener también... Les quiero añadir también acá una cosita. Acá está, precisamente. En esta inhibición que va a ocurrir, vamos a observar a la P27, ¿ok? La P27 lo que va a hacer es impedir la fosforilación y va a inactivar el complejo. Además, este va a ser otro de los supresores de los tumores. El primero que habíamos visto que era un supresor era el retinoblastoma. El segundo va a ser este, ¿ok? Y vamos a observar también que en este complejo está el grupo fosfato activo
vamos a observar que se inactiva cuando rodea este P27 al complejo. Esto es importante para las fases entre la G1 y la S y también en la SCDK. Como les decía, esta P27 se va a añadir a este complejo y va a distorsionar el sitio activo de la CDK. También se va a insertar en la unión de ATP, o sea, en el sitio de unión de la ATP se va a insertar este P27 y va a inactivar también a la actividad de la enzima. O sea, la inactiva esta enzima, ¿no? También, o sea, de acá lo importante que yo necesito que ustedes aprendan es que el P27 va a ser un supresor de tumor, va a impedir la fosforilación y va a inactivar este complejo. Esta es una tablita de las ciclinas, quinasas e inhibidores de quinasas y también su relación con las fases del ciclo celular, ¿no? Acá tenemos a las ciclinas, acá las quinasas, algunos inhibidores y las fases que van a regular. Eso es importante, por ejemplo. Honestamente, les recomendaría que se aprendan más que nada cuando empieza y cuando termina, básicamente. Cuando ustedes vean acá, por ejemplo, en esta fase G2, que va a ser una progresión a la fase M, yo me aprendería en lo personal. Las que están relacionadas también a las fases. Vamos a observar también la activación de las MCDK. Ok. Acá lo principal es que vamos a tener a un complejo, o bueno, primero vamos a ver a la CDK1, ¿no? Y luego vamos a observar a la ciclina M. Este CDK1 se encuentra solita, entonces se van a unir estos dos para poder formar un complejo, pero aún así, a pesar de que se hayan unido, este complejo se va a encontrar inactivo. Luego vamos a observar que va a estar acá la CAK, que es el complejo activador de la CDK y también de la Wi1. Esto lo habíamos visto acá unas diapositivas atrás, si es que se acuerdan. Ajá, habíamos visto la Wi1, más que nada. Porque el otro lo habíamos visto... No. Parecía haberlo visto. Bueno, la cuestión es que se van a unir estos dos y lo que va a hacer es que este fosfato también es inhibitorio, ¿no? Y por eso es que vamos a encontrar al complejo aún inactivo. Recién cuando se active es cuando se una esta CS25. ¿Se acuerdan? La Wi1 principalmente lo que hacía era inhibir, ¿no? Porque esta era la que colocaba al grupo fosfato. ¿Ok? Por eso es que acá dice fosfato activo. Esta Wi1 va a ser la encargada de poder colocar este fosfato y va a inhibir, ¿ok? Y recién la CS25, cuando quite este grupo fosfato, lo que va a hacer es poder activar el complejo, ¿ok? El grupo fosfato se podría decir que es malo. Necesariamente para la activación del complejo como tal sí sería malo, ¿no? Porque lo que va a hacer es inactivar este complejo. Y eso es dado por la Wi1. Recién con la CS25 se va a activar el complejo ya que se quita este grupo fosfato, ¿ok? Esto también va a tener un feedback positivo hacia acá. Esta de acá, ¿se acuerdan qué era? Esta era la ciclina, ¿no? La ciclina M. Va a tener una reacción, un feedback positivo hacia este proceso de acá. Ok. Entonces, lo principal de acá que quiero que se acuerden de nuevo es lo del Wi1 y lo del CS25, perdón. El Wi1 sería el que colocaba el grupo fosfato, como les decía, y va a inhibir. Y el CS25 va a quitar este grupo y va a activar el complejo. Ok, eso es lo más importante de todo esto. Ok.
vamos a tener también al control de la proteólisis por lo que viene siendo el APCC. Esto nos va a ayudar entre la fase de la metafase a la anafase. Entonces, el APCC sería el principal regulador de la metafase a la anafase, de esa transición. Y va a ser miembro de las ubiquitinas ligasas. ¿Ok? Este APCC va a catalizar la ubiquitinación y destrucción de las dos proteínas, que son la securina y también la S y la M ciclina, ¿no? Vamos a tener también que acá vamos a tener al complejo APCC inactivo, ¿no? Ese sería el complejo de la ciclina con la CDK. Vamos a observar que se va a añadir una subunidad CDC20 a este complejo y va a activarlo en esta unión. Además, vamos a observar acá unas ubiquitinas que son colocadas por el sitio APC activo. Y vamos a observar que ya cuando haya una poliubiquitina, esta cadena de poliubiquitina, que es dado por este sitio activo de APCC más la ubiquitina, esto va a degradar la ciclina M a un proteosoma. También eso sería, creo, por acá. Entonces, lo principal es que el sitio APCC activo, junto con la ubiquitina, lo que va a hacer es producir esta cadena de poliubiquitina y esto va a poder degradar a la ciclina M a un proteosoma. Sí, eso sería lo principal acá. Luego vamos a observar el control de la proteólisis, que también se va a encontrar entre la metafase a la anafase, ¿no? Y esto va a tener un principal rol en la ubiquitilación de las CKI proteínas en la fase G1 tardía. Además, esta va a ser responsable de la destrucción de la fase G1S ciclina a una fase S temprana, ¿no? Vamos a observar entonces acá al complejo CKI. Vamos a observar que mediante una quinasa va a tener un... Acá cuando vean un P significa que hay un grupo fosfato activo. Vamos a observar acá al complejo activo de la SCF, que va a encontrarse acá, va a unirse acá, y mediante ciertas ubiquitinas va a haber un proceso de ubiquitinación, y esto lo que va a hacer, al igual que el anterior, añadía una poliubiquitina, ¿no? Y esto va a resultar en la degradación de la CKI a un proteosoma. A ver, esta palabrita de proteosoma se está repitiendo mucho, ¿no creen? Entonces, ¿qué significaría un proteosoma? Este proteosoma principalmente juega un rol en la homeostasis proteica de la célula. Esto va a incluir más que nada la transducción de señales, la expresión de genes, el ciclo celular. Va a tener también una respuesta al estrés y también al proceso de tolerancia de los linfocitos T. Principalmente este proteosoma va a encontrarse relacionado al sistema inmune, ¿ok? Es un complejo además de las células eucariotas. Y principalmente también se va a encargar de poder realizar la degradación de proteínas, ya sean no necesarias o dañadas, ¿no? Bien. Entonces, este CKI además va a ser un supresor de tumores y sí, principalmente. Además, la CDK que se encuentra acá, lo que va a hacer es inactivar a la ciclasa.
Vamos a observar también, de nuevo, al sistema de control del ciclo celular. Esta va a ser la fase G1, esta es la fase S, esta es la G2 y esta es la M. ¿Ok? En la fase G1 principalmente vamos a tener a estos dos complejos de acá, que sería la G1-CDK y la G1S-CDK. La G1-CDK se va a encargar de que haya un ambiente favorable, ¿ok? Esto también se va a encargar de la síntesis de la G1S ciclina y también de la ciclina S. No, la ciclina S va a estar relacionada con esta de acá. Miento. Acá va a haber una correlación con la G1SCDK. Y acá va a haber un control de daño también del ADN. Va a haber entre esta fase y esta fase. ¿Ok? Acá se va a dar lo del control de daño. Esto va a ser para que haya un correcto ambiente celular. Y acá recién, la síntesis de la ciclina G1S con la ciclina S es lo que va a estar relacionado con la fase SCDK, ¿ok? Además, en la fase MCDK va a estar relacionada con tres cositas, con la no replicación de ADN, con el daño del ADN y con la replicación de ADN, ¿ok? Y en la APCC, como les comentaba, va a fijarse principalmente que el cromosoma se encuentre no unido al tubo principalmente. Spindle sería esto. Sería el uso más que nada, ¿no? Ya. Ok, otra cosita que les puedo mencionar es que cuando hay un ambiente favorable, la CDK y la ciclina se van a encontrar activas. Esto principalmente va a entrar en la fase G1S, luego pasar a la S, luego a la M y a las siguientes. Y cuando hay un daño en el ADN, no va a haber una replicación como tal, ¿ok? Y cuando hay un daño en el ADN, va a ser cancerígeno, ¿ok? Y principalmente, cuando sucede esto, no va a haber una disyunción mitótica, que principalmente es cuando los cromosomas se iban a separar, ¿ok? Y vamos a encontrar a un cromosoma con un cromosoma de más o de menos, ¿no? Entonces, principalmente en lo del daño del ADN no va a haber una disyunción mitótica. Eso es importante. Bien. Vamos a observar también el control del ciclo celular o también el crecimiento del ciclo celular. Acá vamos a encontrar a una señalización celular. Va a haber un receptor celular o ligando que principalmente se va a unir a un receptor para el proceso de transducción, va a mandar una cascada de señalización. Esto va a estar conectado con una proteína que va a ser la proteína efectora para que pueda llegar al ADN y se puedan dar los diferentes procesos, ya sea de proliferación, de diferenciación o de apoptosis. Vamos a tener a tres principales estructuras. A los mitógenos, que su principal función va a ser el de activar la G1-SCDK, van a liberar el control negativo y van a lograr una división. Al factor de crecimiento, que va a estimular el crecimiento, ya que la célula lo que necesita es poder crecer para poder dividirse. Entonces, el factor de crecimiento ayuda al crecimiento. El mitógeno logra la división celular. Además, el factor de crecimiento se va a encontrar realizando lo que viene siendo la síntesis de proteínas y también va a haber un factor de supervivencia, ¿ok? Esto causa que las células se encuentren en un tiempo más prolongado y básicamente es anti-apoptótica, ¿ok? Entonces, esto evita que se produzca una apoptosis. Y si se acuerdan, las células que tienen más tiempo prolongado en nuestro organismo desde que nacemos hasta que
básicamente morimos, serían las neuronas, ¿ok? Bien, entonces mitógeno logra la división, factor de crecimiento, síntesis de proteínas y crecimiento, factor de supervivencia, que las células se encuentran en un tiempo más prolongado y es anti-apoptótica. Bien, esa partecita de acá. Acá nos van a explicar, mejor dicho, la estimulación de mitógenos en la entrada del ciclo celular. Este mitógeno que vemos acá, se va a encargar de poder activar al RAS que encontramos acá. ¿Qué sería el RAS? El RAS va a mediar principalmente la señalización. Va a causar que el flujo de la señal mitogénica sea continuo. Esto lo que va a hacer es unirse a un factor de señalización que va a ser la MAP quinasa. Como les decía, el RAS mediaba la señalización, entonces por eso se une a la MAP quinasa. Esta va a fosforilar y también va a mandar un mensaje a la proteína efectora para que pueda llegar al ADN y se pueda producir los dos procesos de transcripción y de traducción. Para esto, también se va a unir a una proteína reguladora que va a ser la MYC, que se encuentra acá. Y esto va a unirse directamente con lo que viene siendo el complejo de la ciclina quinasa. Ok. Además, vamos a observar acá a la RB. ¿Se acuerdan que era RB? El retinoblastoma, ¿no? Esto principalmente va a inactivar al factor de crecimiento E2F y va a causar una cascada de señalización. Acá vamos a encontrar a la CEMIC, que va a activar a la CDK. ¿Ok? Va a activar a la CDK. Y esto también se encuentra relacionado con el RB, que sería el grupo fosfato, que va a soltar al E2F para que pueda llegar al ADN, pueda sintetizar la ciclina, pueda llegar a la fase G2S y luego la M. Ok, como podemos observar acá estaría el RB, como les decía, este es un sitio activo que se va a unir a una proteína E2F inactiva. Principalmente acá pueden haber dos procesos, que sería el de la proteína RB completamente inactiva, o se puede activar esta proteína E2F y principalmente mandaría la fase G2F transcripción mandaría un feedback positivo a este de acá, ¿ok? Y luego lo que se daría es una entrada a la ciclina G1S, ciclina E, y a la ciclina A. Y esto va a activar a la SCDK y va a producirse una posterior síntesis de ADN. ¿Hasta acá alguien tiene preguntas? ¿O tiene alguna pregunta en general de algo específico que no he entendido en la clase para que yo se lo pueda responder? Ese tipo C es ¿Cuál? el verdecito. No, la siguiente. Ah, Es el P21. Esa es la ciclina quinasa. ¿cuál? El vertecito. Ajá, esta va a ser la P53. No, más abajito. Verde oscuro. ¿P21? Ajá. Y esta va a ser el P21. O sea, Sí. ¿la P21 es quien va a activar a la proteína? La P21 principalmente es, como lo habíamos... La P25. La P21 principalmente... a ver. Bien, vamos a empezar. Esta P21 va a pasar por un proceso de transcripción, luego un proceso de translación, y esta P21, mediante este sitio, este complejo, esta P21 se va a unir a este complejo activo de la G1S con la SCDK, ¿ok?
Y cuando se unen estos dos es cuando se va a inactivar este complejo, ¿ok? Pero no es que ella solita pueda inactivar, sino cuando se unan estos dos, como lo podemos observar en la imagen, es que se va a inactivar este complejo, ¿ok? Porque acá se encuentra activo y gracias al P21 se va a encontrar inactivo. Pero, a ver, esto se da principalmente mediante daño en el ADN, ya sea por rayos X, ultravioleta. Esto va a dañar a la doble hebra de ADN y también al material genético. Vamos a observar también a una ATM o ATR quinasa, ¿ok? Que va a mandar señales antidaño de ADN. Porque si es que hay daño y las células dejan pasar este daño, se van a producir células aberrantes, ¿ok? También estas quinasas van a fosforilar y ante daño de ADN, para que ante daño de ADN puedan pasar al checkpoint 2, ¿ok? Y esto sería relacionado con la P53. Como vamos a observar acá. Acá habría una fosforilación del P53, como lo podemos observar. Y acá habría una ubiquitinación de la P53 y también una degradación de los proteosomas. Como les decía, los proteosomas eran los encargados de poder realizar la degradación de proteínas no necesarias o dañadas. Entonces, por eso es que se dice que hay una degradación y ubiquitinación de P53 en los proteosomas. Porque los eliminan, ¿me entienden? Las células aberrantes. Además, acá va a encontrarse por eso un sitio estable y activo de P53. Este sitio activo de P53 se va a unir a la región reguladora del P21. Y vamos a observar acá el proceso de transcripción que les decía. Por eso es que sería el P21 mRNA y un proceso de traslación. ¿Ok? Además, lo que les puedo mencionar del P53 es que este va a ser el guardián del genoma y cuando se encuentra unido al DMD2, si no hay un daño, el proteosoma se va a degradar. Y si sí hay un daño en este complejo, lo que se va a hacer es que el inhibidor de la sinasa va a inactivar el complejo y no va a haber una reparación como tal, va a haber una apoptosis constante. ¿Ok? Eso sí es que sí hay daño. Si es que no hay daño, el proteosoma se va a degradar de manera correcta, como lo podemos observar acá. Esto sería de manera correcta, lo que debería ser. Sin embargo, si es que hay un daño a nivel del P53 o el mecanismo como tal, más que nada el P53, lo que se va a hacer es que este inhibidor de la sinasa va a inactivar el complejo y no va a haber una reparación como tal. ¿Okay? Eso es cuando sí hay daño a nivel del mecanismo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Los quiero escuchar para poder aclarar sus dudas de la mejor manera. Aquí es donde se da ahí una cascada de señalización. En esta imagen de acá, disculpa. O en la anterior. No me acuerdo, pero en ese tema recuerdo que nos explicaron sobre la cascada de señalización. Sí. Es que en algunos sí se da cascada de señalización. Por ejemplo, lo que había estado explicando de la cascada de señalización era más o menos al inicio. Un momento. Cascada de señalización. Se me fue el nombre actualmente, pero ahorita te respondo. Porque sí había una cascada de señalización, yo sí me acuerdo.
Pues sí lo expliqué. Déjame ver. Por ejemplo, sobre la cascada de señalización, no es una cascada de señalización como, no acá, ya, en el control de ciclo celular. No, eso no es. Creo que sería acá. Ya, mira. El receptor celular o ligando, ¿ok? Va a estar unido a otro receptor que es el que nos va a dar la transducción. Esto mediante una cascada de señalización se va a unir a una proteína efectora que va a llegar al ADN y va a poder hacer sus tres procesos de proliferación, diferenciación y apoptosis. No sé si es que te referirás a esa cascada porque es la única que yo sepa. ¿O te referías a otra? No, sí, debe ser esta, porque en esta es la que creo que vinieron preguntas. Pues, ¿qué me dijiste? Aquí es donde se va a dar la proliferación. O sea, en esta señalización celular, va a haber un receptor celular primero que va a estar como ligando, ¿ok? Este es un factor de crecimiento. Esto se va a unir a un receptor que es el que nos va a dar la transducción. Mediante una cascada de señalización, va a llegar a la proteína efectora que llega al ADN y mediante esto se puede hacer tres procesos: el de la proliferación, diferenciación o apoptosis. O sea, a través de la cascada va a llegar a la proteína para que va a llegar a la proteína del ADN, ¿o cómo? A través de la cascada, el receptor de transducción va a poder unirse a una proteína efectora. Este receptor de transducción está unido a lo que viene siendo el factor de crecimiento. ¿Y el ADN que mencionaste? Lo que decía, ¿no? Que el receptor de la transducción va a estar unido a esta proteína efectora y esta proteína efectora va a ser la que pueda llegar al ADN y pueda dar esos procesos, el de proliferación, diferenciación o apoptosis. Cuando ya llega al ADN. Ya, gracias. Eso es importante. Gracias. De nada. Ok, acá vamos a tener a la proliferación celular que va a estar acompañado por un crecimiento celular. ¿Ok? Si es que las células son proliferadas sin un crecimiento previo, van a convertirse en más pequeñitas y no va a haber un crecimiento en el total de la masa celular. Principalmente, este factor de crecimiento lo que nos va a dar es un aumento en los ribosomas y también en las proteínas, ¿ok? Cuando hay una ausencia del factor de crecimiento, va a haber una proteína reguladora que va a inhibir al mTOR y al factor de crecimiento. Acá, como dice acá. Esta proteína reguladora va a inhibir al mTOR y al factor de crecimiento como tal. Y cuando sí hay una presencia, va a haber un receptor tirosinquinasa que va a fosforilar a la quinasa activadora del fosfoinositol trifosfato. Y mediante una cascada de señalización, el mTOR va a poder aumentar la cantidad de ribosomas y principalmente va a dar las condiciones necesarias para la división celular, ¿no? Principalmente. Repito, cuando hay una ausencia de este factor de crecimiento, la proteína reguladora va a inhibir a este mTOR y al factor de crecimiento.
¿ok? Y cuando sí hay presencia de este factor de crecimiento, va a existir un receptor de tirosina quinasa que va a fosforilar a la quinasa y va a activar al fosfoinositol trifosfato, ¿ok? Y mediante esta activación de este fosfoinositol trifosfato va a darse una cascada de señalización que mediante el mTOR va a poder dar las condiciones necesarias para la división celular. El mTOR también es la proteína que va a ayudar a poder controlar varias funciones celulares, como la multiplicación, supervivencia y sí, principalmente. Por eso es que les digo que este mTOR, cuando hay una presencia del factor de crecimiento, es el que nos va a ayudar a que se pueda dar de manera correcta, que pueda dar condiciones necesarias para la división celular. Porque como les decía antes, primero va a haber siempre un crecimiento y gracias a este crecimiento va a poder darse la división. ¿Ok? Ok. Esto es lo que también se ve acá, ¿no? El mTOR. Cuando te refieres a crecimiento, ¿crecimiento de qué? Crecimiento celular. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado acá, hace unos diapositivas atrás? Acá, en cuanto al control de la división celular y el factor de crecimiento, íbamos a encontrar algunas moléculas de señalización extracelular que van a poder secretar ciertas proteínas que son los mitógenos, factores de crecimiento y factores de supervivencia. ¿Ya? Este factor de supervivencia va a dar este crecimiento celular, ¿no? Acá dice, crecimiento celular. Y va a poder incrementar también la masa celular. Esto lo que va a hacer es poder promover la síntesis de proteínas y también otras macromoléculas. Entonces, el factor de crecimiento principalmente va a ayudar al crecimiento celular. El mitógeno ayuda a la división celular. Y supervivencia va a ayudar a que básicamente puedan sobrevivir, o sea, puedan sobrevivir estas células en un tiempo prolongado, como las neuronas, ¿no? ¿Se entendió? Sí, pero de una sola célula te refieres de varias, como que, o sea, crecimientos celulares que si hay una, luego van a haber 5, 10, 15. Crecimiento celular en general. O sea, a ver, Ya. cuando te digo lo de crecimiento celular, básicamente es cuando, a ver, cuando te digo en general también es que cada célula tiene su propio mecanismo de supervivencia. Cada una de esas, yo qué sé, más de trillón de células que tenemos, cada uno tiene su propio mecanismo de poder sobrevivir, de poder crecer, de poder desarrollarse, porque las células, pues, básicamente, no quiero cometer una falacia en esto, pero es como si estuvieran vivas, ¿ya? O sea, las células prácticamente están vivas porque lo que hace es desarrollar funciones en nuestro organismo para que nos podamos desarrollar de la manera más correcta. Entonces, cuando se da este factor de crecimiento, ayuda a que la célula crezca y pueda dividirse, ¿ok? Y también ayuda por eso a la síntesis de proteínas. Ya. Porque la célula al poder crecer, al poder dividirse también, va a poder dar la síntesis de proteínas, ¿no? Que es su principal función. Abraza la célula. Dime. La célula al dividirse, síntesis de proteínas, ¿no? Ya, para Principalmente la confirmar síntesis nada de más, proteínas. aumentaría masa y también aumentarías, como decir, su población en el crecimiento, ¿cierto? Es algo así, sí. Ya, ya, continúo. Ok, bien.
Después, en la siguiente diapo vamos a observar al cáncer y a la regulación, ¿ok? Vamos a observar acá 3 casos. Este va a ser cuando hay una división celular normal y una apoptosis de manera normal. Este va a ser cuando la división celular está incrementada y cuando va a haber una apoptosis normal. Y eso es cuando hay una apoptosis normal, no, perdón, y eso es cuando hay una división celular normal y la apoptosis se encuentra disminuye, ¿no? En la primera se va a dar un proceso de homeostasis de manera correcta. Cuando incrementa la división celular y hay un proceso normal de apoptosis, va a haber un tumor, ¿ok? Porque uno incrementa, uno se altera y el otro sigue normal. Apenas uno se altere, básicamente los dos no van a funcionar de manera correcta y van a dar el tumor. Y cuando acá hay una división celular correcta y disminuye la apoptosis, también va a dar un tumor. Es cuando los dos se alteran. En cambio acá, cuando... O sea, a ver, eso es cuando apenas uno de ellos se altera. ¿Ok? Además, respecto a esto, vamos a observar que van a haber ciertos cambios en las células somáticas y va a haber una inestabilidad genómica. Además, el P21, o sea, cuando el P21 o el P53 se encuentre mutado, esto va a inhibir el ciclo y nos va a producir los tumores, ¿ok? Cuando encontramos P21 o P53 mutado, va a inhibir el ciclo y nos va a producir tumores. Además, en general, el equilibrio tisular del tejido va a estar regulado por dos procesos, por el proceso de la división y por el proceso de la apoptosis. Un momento. Ya entendí. A ver. Ok. Vamos a observar acá algunos agentes que van a dañar el ADN, ¿no? Como les decía. En este caso, vamos a observar que acá están, por ejemplo, algunas replicaciones de DNA por estrés, quimioterapia, luz ultravioleta, radicales de oxígeno, hidrocarbonos poliaromáticos, radiación por ionización. Y va a haber algunos tipos de daño en el ADN. Puede ser por inserción o de lesión, por la base, puede ser por las cadenas de ADN, por los aductos de ADN o por los rompimientos de ADN, básicamente. Este de acá principalmente va a estar relacionado con los crosslinks, las uniones que hay en estos ADNs, ¿ok? Las uniones como tal, entre estas, miren la flechita de acá, con esto se van a poder guiar, es entre ellas, entre cada cadena, entre esta de acá con esta de acá y esta de acá con esta de acá, ¿ok? En cambio, en esta de acá va a estar como cruzado, ¿ok? Esta de acá va a poder relacionarse con esta de acá y esta de acá con esta de acá. Es cuando hay un daño en este entrecruzamiento. Esto sería entre sí mismo y esto sería básicamente en su totalidad, ¿no? Este de acá con este de acá. Este de acá. Esto estaría relacionado con esto de acá. Con lo celestito que pueden observar, como el bordeado de la cadena, de la doble hebra, ya con esto. En cambio, esto ya sería a nivel de las uniones, ¿no? Como tal. También hay ciertos mecanismos de reparación. Este sería por mismatch, o sea, como es de bases y como es por de lesión, necesitamos hacer un correcto ensamblaje, ¿no? Esto acá sería por la escisión de bases. Este acá sería por la transcripción o por el genoma.
y esto sería por la recombinación homóloga y no homóloga. Bien, también vamos a observar algunos genes críticos de cáncer. Vamos a observar que hay algunos que van a causar la evolución de este cáncer y esto nos va a llevar a una tumorigénesis. Esto es mediante un sobreexceso de actividad, un exceso de actividad de la mutación. ¿Ok? Esto va a poder crear el oncogen y va a activarse la mutación que ensambla el oncogen al sitio de promotor de la transformación de células. Protocongen sería este de acá. Además, a este sería una reducción de actividad, una pérdida de función. Esa es ganancia de función, pérdida de función. Es la célula normal, va a pasar por un proceso mitótico. Y esto no va a tener efectos en la mutación. ¿Ok? En cambio, en la segunda mutación, perdón, va a inactivarse el segundo gen de la copia. Y nos dicen que 2 mutaciones inactivadas funcionalmente van a eliminar el supresor del tumor de gen y va a promover la transformación celular. Son las células que comportan el cáncer. Hay que recordar también la diferencia entre proto-oncogen y oncogen. El proto-oncogen como tal es bueno, por si acaso. El proto-oncogen es el gen normal que ante una alteración produce el oncogen. Esto lo vamos a observar acá. Ante una inestabilidad genómica, vamos a observar a los oncogenes y a los supresores de tumores, ¿no? Esto va a dar un incontrolado crecimiento celular y una disminución total de la apoptosis. Va a inducir a una angiogénesis y va a darse una invasión celular y una metástasis. Hay que recordar qué es la angiogénesis, ¿ok? La angiogénesis principalmente es la formación de vasos sanguíneos nuevos, ¿sí se acuerdan, creo? Y bueno, eso nos ayuda en la migración, crecimiento y diferenciación de las células endoteliales. ¿Ok? Y la otra cosita sería la metástasis, ¿no? La metástasis principalmente, bueno, es la que... A ver, ¿cómo se les explico? La metástasis es como el proceso de propagación, ¿ok? De un foco cancerígeno. Es como se propaga un sitio de afectación por cáncer. Esta es la división celular normal y esta es la mutada, ¿no? Básicamente, la que es maligna. Acá vamos a encontrar el supresor de tumor normal y este protooncogen normal. Vamos a encontrar que este ciclo celular va a encontrarse bajo control y esto va a dar células normales, ¿ok? Y esto de acá va a dar una pérdida de función y no correcto ciclo celular. Puede darse una pérdida de función o una ganancia de función. ¿Okay? Ahora sí, el protooncogen y el gen supresor o el oncogen. Vamos a observar que el protooncogen es el gen normal que les decía que ante la alteración va a dar al oncogen. Este protooncogen se encuentra relacionado con el RAS, que es de la señalización, ¿ok? Este oncogen, su efecto va a ser dominante. ¿Esto qué significa? Que puede darse que incluso con que uno de ellos se encuentre dañado, va a haber problemas. Va a haber una desregularización. ¿Ok? Con que uno de ellos esté dañado, todo va a estar dañado, por así decirlo. No va a haber un proceso correcto de regulación. A eso me refiero. Acá también vamos a encontrar los tipos de lesión
que pueden convertir un protoncogen a un oncogen. Puede darse una deleción o punto fijo de mutación en la secuencia genómica. Puede darse una mutación por regulación, puede darse una amplificación o puede darse un rearreglamiento cromosómico. ¿Ok? Además vamos a encontrar acá el DNA, RNA, vamos a encontrar proteína hiperactiva. Vamos a encontrar acá una proteína normal que va a ser sobreproducida. Vamos a encontrar una proteína sobreproducida también acá en la amplificación. Y esto varía, ¿no? Porque esto puede darse con RNA o con este acá, que sería que los sitios cercanos del ADN van a causar que una proteína se encuentre sobreproducida y acá vamos a encontrar una función a un sitio activo de gen y va a producir una hiperactividad de las proteínas. Vamos a encontrar acá también algunos factores de crecimiento, receptores, proteínas que participan en la traducción de señales, proteínas reguladores nucleares y reguladores del ciclo celular, ¿no? Bien, respecto al cáncer de mama, vamos a encontrar a la HER2 acá. Ajá, esta acá, precisamente. Vamos a encontrar que esta se encuentra, va a amplificar más y va a dar una sobreproducción, ¿ok? Esta HER2 se va a encontrar relacionada con un sitio RAS activo. ¿Se acuerdan que RAS nos ayudaba para la señalización? Bien, entonces acá vamos a observar que va a haber una amplificación y una sobreexpresión. Una amplificación de los genes y una sobreexpresión de los receptores. Cuando se dice sobreexpresión de receptores, ¿a qué alude? Sobreexpresión es que está bien que ciertos receptores se expresen, pero es como si ya no dejaran de expresarse, se siguen expresando y esto causa daños, honestamente, en el genoma. A ver, sobreexpresión te lo explico de otra manera. Una sobreexpresión principalmente es como la elaboración de demasiadas copias de una proteína. Ujú. ¿Entiendes? En este Sí. caso, como dice, hay una sobreexpresión. Entonces van a haber demasiados receptores de HER2. Esto hace que, bueno, básicamente se dividan de manera incontrolada. Ah, ya me di cuenta. O sea, si hay dos como palitos, perdón, son ADN, ¿no? No, son núcleos, aumentan. Esos serían los receptores. ¿Te refieres a estos de acá? Son los receptores de HER2. Ah, ya. Y, o sea, y el aumento en donde está el núcleo también, también tiene que ver. El aumento donde está el núcleo. ¿Dónde está el núcleo? Ajá, Ah, acá. O acá. ajá, sí. ¿En este o en este? En ambos, si te das cuenta, en uno hay menos y en el otro hay más. Ujú. Es que hay una sobreexpresión también. Este sería el O sea, gen. también puede darse en el núcleo y también en la parte alrededor. ¿Sabes lo que sucede? Es que en el alrededor se encuentran los receptores, por eso es que te dicen que hay una sobreexpresión de receptores. Y en el Ujú. centro, en el núcleo, se encuentran los genes, por eso te dice que hay una amplificación. ¿Ok? Sobreexpresión, como te decía, es cuando hay varias copias de un mismo proteína, un mismo material, etcétera, ¿no? En cambio, la amplificación principalmente es como un aumento del número de copias de un gen. Ese es aumento del número de copias y esto sería aumento de, o sea, aumento de la sobreexpresión de proteínas o algo así. Sería la elaboración también de demasiadas copias. Pero El este de aumento del acá, número de copias uh-huh, es sí, de los del núcleo, ¿no?
Los Claro, genes. ajá, de los genes, mejor dicho. Porque si bien es cierto se encuentran en el núcleo, lo importante acá es que, si te das cuenta, lo que no se va a sobreexpresar es el núcleo, porque no ves acá más de uno de esos circulitos, ¿no? Solamente ves uno. Por eso es que no es del Ujú. núcleo, pero sería del Sí, gen. no los genes, Ujú. claro. Y en este caso el receptor es el HER2. Exacto. Ya, ok. Bien. Continuamos entonces. Y vamos a terminar, no se preocupen. Sí, 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 lo hacemos. A ver. Supresor de genes de los tumores. A ver. En el cáncer, ambos, tanto el gen del padre y de la madre, necesitan de estar activos. ¿Ok? Cuando no hay el P53, cuando no se da en la expresión ni del P53 ni del P27, no va a poder darse, o sea, el complejo se va a inactivar y no va a poder darse la señalización de manera correcta. ¿Ok? Eso es esto que se recuerda. Eso es muy importante. Cuando el P21, P53 se encuentren mutados, se va a inhibir el ciclo y esto va a dar tumores, ¿ok? Ok. Acá vamos a Mira, de esta encontrar, parte es muy importante. Cuando no hay expresión del P53 y P57, el complejo se va a desactivar y no se va a dar. no, se inhibe el ciclo y esto lo que va a dar es tumores. Se inhibe. Cuando se inhibe el ciclo, va a producir tumores como tal. Ujú. O sea, ya, le vuelvo a leer. Cuando hay expresión o sobreexpresión. Cuando el P21 y P53 como tal se encuentren mutados, va a inhibirse el ciclo y esto va a dar tumores. Mira, acá te lo leo. En la parte de acá te dice que cuando un supresor de tumor, cuando un gen de supresor de tumor se encuentra inactivado por una mutación, la proteína que lo codifica no va a ser producida o no va a tener una función correcta y como resultado va a dar un incontrolado, una no controlada división celular. Perdón, Descontrolado. sí, es que hablo más mejor inglés que español. Va a darse una división celular no controlada. ¿Ok? Ujú. Y estas mutaciones pueden contribuir al desarrollo del cáncer. Ya. Ujú. O sea, acá, como te dicen, cuando uno de esos supresores se encuentra inactivado, básicamente se inhibe el ciclo, ¿ok? Y no va a tener esa proteína que lo codifica una función correcta. Por eso es que va a haber una división celular no controlada, como podemos observar acá. ¿Ok? Ok. Vamos a tener acá 6 formas de poder causar la pérdida de una copia correcta del gen del tumor, del gen del supresor tumor. ¿Ok? Vamos a tener acá, en primer lugar, cuando el gen está mutado, no va a haber una disyunción. Esto lo habíamos visto antes. Principalmente la disyunción es cuando los cromosomas se van a cada polo opuesto, ¿ok? Entonces, cuando se encuentra el gen mutado, no va a haber una disyunción cromosómica. También va a haber una recombinación mitótica, va a haber una pérdida de material genético y no va a haber una regulación como tal. A eso me refiero con la recombinación mitótica, por si acaso. Eso es lo de la conversión de gen. Vamos a observar, estos son maneras posibles de poder eliminar el gen normal RB. Esa sería la no disyunción, que va a causar que los cromosomas no puedan llegar a los polos opuestos.
Va a haber pérdida cromosómica, una recombinación mitótica, conversión de gen, de lesión o mutación puntual. Te No digo, sé. ¿Puedo cuando terminar de dijiste la que cuando idea, el por gen fin? se encuentra mutado, cuando el gen mutado se encuentra, ¿Qué? no te escuché la última parte. ¿Qué última parte? Cuando el gen mutado se encuentra, no va a haber. Cuando el gen mutado se encuentra, no, a ver. ¿Cómo que cuando el gen mutado se encuentra, no va a haber? mm, Al inicio que explicas esta imagen dijiste eso. Ya, es que el tema es que yo no lo tengo como yo lo explico porque, pues, ya bueno. Ya, pues, entonces puedes volver a explicarme, por favor, pero un poco Ok, lento porque esta parte para mí es súper importante. ok, no pasa nada. Bien, como decía, no, estas van a ser las 6 formas de poder causar una pérdida de la copia correcta del gen supresor, ¿no? El tumor. Principalmente vamos a encontrar acá a una célula sana que va a tener una única copia de gen RB. ¿Se acuerdan que el gen RB era el relacionado al retinoblastoma? Además, este gen RB va a ser hereditario porque puede pasar de los padres a los hijos, ¿ok? Y como puede pasar de los padres a los hijos, eso también va a dar que si es que los padres tienen cáncer, los hijos van a desarrollar un mayor riesgo a poder tener cáncer, ¿ok? Porque gen RB está relacionado también con el cáncer. Acá va a haber una mutación del locus de RB en el cromosoma materno y esta va a ser un gen normal en el cromosoma paterno. Entonces, verdecito sería materno y paterno sería rojo. Verdecito es el que tiene la mutación, ¿no? Por si acaso. Como decía, acá van a haber 6 posibles formas de poder eliminar el gen normal RB. La primera va a ser la no disyunción, que va a causar que los cromosomas no lleguen a los polos opuestos. Luego va a haber una pérdida cromosómica. Luego vamos a tener una recombinación mitótica. En esta recombinación mitótica va a haber una pérdida del material genético y no va a haber una regulación. Luego va a darse una conversión de gen, una de lesión y una mutación puntual. Sobre esta mutación puntual, como iba a explicar, principalmente puede ser, esta es muy extremista, esta mutación, porque puede causar un beneficio o un daño, ¿ok? Esto está relacionado también con los tipos de mutaciones que habíamos visto en la clase de mutaciones genéticas. Ya, pues. Entonces, la mutación puntual puede causar o un beneficio o un daño, ¿ok? Sí se entendió, ¿no? ¿O quieres que repita? Me quedé en la no disyunción que va a los polos. No sé por qué soy un poco lenta para captar. Ya no te O preocupes. no, si puedes volver a Mira, es repetir. que ya. Yo te recomiendo que primero trates de como, primero escucharlo una vez y luego ya si es que no entendiste algo, me vuelves a preguntar. Porque honestamente también yo aprendo así, ¿no? Pero si es que lo quieres hacer de esa forma normal. Lo que decía era que la no disyunción va a causar que los cromosomas lleguen, o sea, la no disyunción causa que los cromosomas no puedan llegar a los polos opuestos. ¿Te acuerdas en qué fase se daba esto? Entre la metafase, anafase, telofase. Creo que para que lleguen a los polos opuestos, eso en la anafase, Principalmente, sí, sí. porque metafase, profase, centro, anafase, No, sí telofase. está bien. En la anafase es cuando los cromosomas llegan a los polos opuestos. Sí, estaría bien. Sí, está muy bien. Entonces, esto impide una correcta anafase, ¿no?
porque impide que los cromosomas lleguen a los polos opuestos. Luego va a haber una pérdida de cromosomas, va a haber una recombinación mitótica, donde principalmente va a haber una pérdida del material genético y no va a haber una regulación. Va a darse la conversión de genes, la deleción y la mutación puntual. La mutación puntual puede causar un beneficio o un daño. Es bien extremista. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Sí, ahora sí. Eso Yo. justamente estaba leyendo que, mm, porque a mí me tocó, por ejemplo, me tocó hablar sobre este tema, me va a tocar exponer en TIC sobre Ujú. la HER2 y estaba viendo que dependiendo la mutación puede hacer que haya un daño o no. Y tiene un nombre que no recuerdo, pero sí puede Dependiendo de la ser. mutación puede haber un daño. Sí, pero ¿cómo así? O sea, ¿referente a qué? O sea, ¿qué se trata tu tema? ¿De qué se trata en general? Mm, hablar sobre el cáncer de mama. Ah, ya, sí. Yo, respecto a eso, también te recomendaría chequear lo de PubMed o algún motor de búsqueda también. Ahí lo dicen ya Sí. con términos así súper específicos. Eso te podría ayudar. Ya, sigamos. Ok. Solo que no tengo espacio ya. Esto va a ser una mutación puntual, ¿no? Esto no va a ocasionar tumores, ¿ok? Vamos a tener que ocasionalmente se va a inactivar, va a haber una inactivación celular de uno de los dos genes buenos de Rb, ¿no? Va a haber un retinoblastoma hereditario y va a haber un retinoblastoma no hereditario. ¿Ok? En el retinoblastoma hereditario principalmente va a causar que la mayoría de personas con esto, o sea, con el retinoblastoma hereditario, desarrollen tumores múltiples en ambos ojos. En cambio acá solamente una en 30.000 personas tienen un tumor en uno de los dos ojos. En cambio es en los dos. Cuando es hereditario es en los dos y cuando es no hereditario es en uno de los dos ojos, ¿no? También vamos a encontrar acá, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre esto y esto? Vamos a observar. Principalmente yo veo acá que produce 4, ¿no? Que produce 4 células inactivas. Esta célula ocasional va a inactivar uno de los dos genes buenos. La segunda copia, como bien dice acá, este tiene segunda copia y este solamente tiene una copia. ¿Ok? Esto va a resultar también en una excesiva proliferación que va a liderar a un retinoblastoma, eso también. Pero acá hay una segunda copia, ya que es solamente una copia, por eso es que esto ocasiona en los dos ojos y esto solamente en uno. Ahora, modos de acción del P53, de este tumor, de este supresor de tumor, perdón. Este P53 puede actuar tanto en el daño en el ADN como señales de la hiperproliferación, estrés oxidativo, hipoxia, senescencia, inhibición del ciclo celular, apoptosis, reparación de ADN, microambiente tumoral, invasión y metastasis, reprogramación metabólica, telómeros, principalmente eso. Y esto va a causar que se suprima el tumor. Acá vamos a encontrar cómo actúa principalmente. Esto sería cuando hay un daño en el ADN, va a producir el ATM o ATR y esto va a producir el CHK1 o CHK2. Esto lo que va a hacer es hacer un arresto del ciclo celular, una reparación de ADN, apoptosis y senescencia. ¿Qué sería senescencia? Senescencia principalmente es como un proceso de envejecimiento, ¿no? Sí lo sabemos. La senescencia abarca este envejecimiento celular hasta que dejen de dividirse, pero no mueren. Y con el tiempo, grandes cantidades de células envejecidas van a acumularse en los tejidos del cuerpo.
Bueno, el P53 normal y el P53 mutado, vamos a observar un daño en el ADN. Esto va a causar un arresto del ciclo celular, reparación y un restart del ciclo celular. Una vuelta a empezar. Un retroceso, por así decirlo. La apoptosis, este ciclo celular lo que va a desencadenar es una apoptosis, que es la muerte celular programada, como ya sabemos. Y bueno, acá principalmente te dice que cuando hay un daño del ciclo celular, el P53 lo que va a hacer es poder arrestar ese ciclo celular hasta que el daño sea reparado. Y si es que el daño no puede ser reparado, causa la apoptosis. Eso sí lo sabemos. Cuando hay daño en el ADN ante un P53 mutado, va a causar hipoxia, ¿ok? Y esto va, a pesar, como está mutado, va a continuar ese ciclo celular y las células se van a convertir en en cancerígenas. No hay un arrastramiento del ciclo celular, entonces el daño va a continuar hasta dividirse y esto va a resultar en cáncer, ¿ok? Acá principalmente vamos a ver a los genes supresores tumorales. En las neoplasias vamos a encontrar las localizaciones subcelulares en la superficie, cara interna, citoesqueleto, citosol, núcleo, el tipo de gen, la función, tumores asociados, conmutaciones somáticas, y esto sería conmutaciones hereditarias. Hay una gran diferencia. Ahora sí, preguntas. Y ahorita les voy a mostrar algunas de mis preguntas. A ver, voy a ir buscando de paso. ¿Pero alguien tiene preguntas para poder pasar? Cuando te referías a la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos nuevos, ¿te refieres a que estos vasos sanguíneos nuevos van a ayudar a la mutación? Porque por ejemplo, vi un video donde cuando se forman vasos sanguíneos nuevos es donde a través de estos vasos sanguíneos se va a alimentar el tumor o el cáncer. A ver, perdón, déjame encontrar la angiogénesis. ¿Te acuerdas en qué parte estaba? Debe estar por ahí, porque lo mencionaste, un poquito más atrás. Sí, lo había mencionado por acá. Por ahí debe estar. Acá. Ya. ¿Qué me decías? Que al formarse estos nuevos vasos sanguíneos es por ahí donde el tumor o el cáncer va a tener vida, porque a través de ellos es donde se da la alimentación. Va a tener vida. Ya. O sea, según vi un video, es que cuando hay cáncer o un tumor, se forman nuevos vasos sanguíneos. Eso Y sí. es por ahí donde estos vasos sanguíneos se forman para que el tumor pueda por ahí alimentarse. Sí O, estaría correcta esa información. Porque acá, como te das cuenta, va a haber una instabilidad genómica, ¿no? Esto va a ser entre los oncogenes con los supresores tumorales y esto lo que va a ocasionar es, como tú bien dices, básicamente el tumor, ¿no? Va a haber un descontrolado crecimiento celular, esto va a inducir a la angiogénesis, entonces en estos tres sí habría una gran concentración. Y acá estaría justamente la invasión celular, ¿no? Y la metástasis, porque precisamente también la metástasis, ¿no? Es cuando en un foco donde se ha producido un tumor se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Entonces a través de estos vasos sanguíneos también se puede expandir. Ajá. ¿Qué estaría bien tu información? ya. Ok. Ya. Voy a presentar ahora un poquito del examen pasado. Pestaña. Esto fue un poco de mi examen pasado.
Te dicen, si un paciente con cáncer de colon cuyas células expresan el receptor HER1 tiene una activación constitutiva de las proteínas RAS, ¿qué estrategia terapéutica valoraría para este paciente? La respuesta era inhibir la actividad de RAF. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Puedes explicar el por qué? Sí, justamente iba a hacer eso. Principalmente recordar para esto que sería RAF. ¿Alguien se acuerda qué es RAF? Me parece que sí lo mencioné. ¿Alguien se acuerda qué sería RAF en general? Ya, mira, el RAF va a ser igual prácticamente que el RAS. Ya. Hay que recordar que el RAS principalmente va a estar muy relacionado al cáncer, porque este va a ser el que nos va a dar el tema de la señalización celular. Eso es muy importante en cuanto a señalización celular. Y principalmente yo les mencionaba, ¿no? Que en los tipos de lesión, en el HER2, van a tener siempre al RAS activo. Por lo tanto, si yo les menciono que cuando se da el cáncer de mama hay un RAS activo, te están pidiendo qué estrategia terapéutica valoraría para este paciente si es que no queremos que haya ya un cáncer de mama. Lo ideal sería inhibir la actividad de RAF, ¿no? Porque si es que se encuentra activo, lo que debemos hacer es inhibir su actividad. ¿Y qué Además, significan estas sí, siglas? RAF, Receptor, algo así. honestamente no se los han dicho, así que dudo mucho que se lo tomen con otro nombre, pero me parece, es que no me sé como tal su nombre de esa manera, no me lo sé, solamente me lo sé como RAS y la verdad es que lo preguntan más como RAS. O sea, ahí prácticamente si me hubiese dado una opción de inhibir la actividad de RAF o inhibir la actividad de RAS, ¿cuál marcaba? Igual inhibir la actividad de RAS. Sería la de poder inactivar la actividad de RAF. Principalmente tienes que irte por RAF. O sea, RAFs y RAF son parecidas, pero RAF es como que tiene más fortaleza. No es tanto así. Honestamente, mira. Mira, en la clase, o sea, en la clase que tú has explicado, yo te he escuchado del RAS. Y del RAF, no sé si has explicado al inicio, no lo sé porque no estaba, ¿Ya? pero no. Me No, gustaría es que irme, tampoco lo que me toman quede como claro tal. esto. Sí, sí, sí. Es que no han hablado como tal del RAF. Ya, yo esto lo sé por conocimiento. Pero en todo caso, tienes que recordarte que el RAF. Yo honestamente sí sabía que el RAF era parecido al RAS. El RAF es como si siguiera la ruta del RAS. Principalmente también tienes que irte sabiendo que siempre en el cáncer de mama va a relacionarse con un RAS activo. Entonces, estas opciones, tanto de bloquear la unión HER1 ligando o, es así, o la TEN o la dimerización o la actividad tirosina quinasa, esto no está relacionado con esto. No está relacionado con esto. Incluso lo puedes ver en la clase, grabación o tal. Entonces, técnicamente este RAF sí sería el RAS. Entonces,
como el RAS está activo en este tipo de lesión, en este tipo de cáncer, lo ideal, como te estoy comentando, sería inhibir la actividad. ¿Ok? Ok. Ya. A ver, déjame ver si es que... no. Acá. Si tenemos en cuenta que el MIR-290 regula de manera negativa la proteína Rb, este microRNA, ¿qué haría? Permite la progresión del ciclo celular, ¿no? Aunque ustedes no les han hablado del MIR-290. Creo que eso sería en Ujú. ARN. Sería en ARN. Mm, entonces... Pues no tengo más preguntas. No, no tengo más preguntas. Esa es la única pregunta que me vino acerca. Pero a ver, si quieres podemos trabajar sobre tus preguntas del año pasado. O sea, el año pasado no, perdón, de tu anterior examen. Por ejemplo, si es que yo te pregunto, A ver, déjame ah, buscar en tercer examen. ¿O lo tienes? me lo pasó para allá. A Allá. ver. ¿De la tercera unidad es? Ajá. Ya preguntan. A ver. Te dicen, un daño en el ADN promueve la fosforilación de la proteína P53 activándola. Esta se uniría a la región reguladora del gen de la proteína, sintetizándola, permitiendo así inhibir la actividad del complejo CDKG1S. ¿Qué proteína estaría ahí? ¿Estas que compartes? ¿No Mm. tienes alternativas? Sí, 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 te puedo dar las alternativas, claro. Porque no sé, es que puedo compartir. Si no puedes Creo que compartir. no me venía esa pregunta mía, porque como nos vienen exámenes diferentes, un Ah, daño, a ver, estoy buscando mi examen, un daño. un daño en el ¿Te ADN puedo promueve. compartir mi pantalla que veas si vienen algunas de estas? Ya, sí te dejan, ¿no? Ahí sí, sí te dejan. Mm, Desde la pregunta uno. ¿Se ve? ujú. Mm, ya. Una mutación nonsense, y eso sí está bien. Ya, eso sería más mutaciones genéticas. Hay una mutación en el gen RB, produciría en el ciclo Acá celular. está Eso sí te una pueden volver a mutación. tomar. No sé ¿Sí? si es que les repetirán preguntas, pero a ver, es final ya, ¿no? El que les viene. Sí, es final. Ten cuidado porque a mí sí me repetían preguntas en primer ciclo. Ya no me repiten ninguna, pero ten cuidado. Y de la función de la orden R. Sí. Solamente ha sido también de la ciclina, la reacción de la ciclina M debido a la acción del complejo promotor de la anafase, pues, ocurre debido a que este induce que la ciclina M quede marcada con la proteína ubiquitina. Ujú. En la ubiquitinación. Sí, principalmente serían esos, creo. Acá, mira, bastante me ha venido de la ubiquitina. Se han centrado en eso, creo. Yo honestamente también te voy a pasar lo del PPT de hoy, no te preocupes. Ya pasa, creo que no. ¿En el final viene la misma cantidad de preguntas o no? Normalmente en el final te vienen como 30 preguntas o algo así. A mí honestamente me vinieron como 35. Más o menos. A su máquina. Sí.
Voy a estudiar nada más. Vas a seguir explicándonos porque de verdad tus clases me están ayudando un montón. Ay, gracias. Sí, voy a seguir De verdad. explicando, no te preocupes. Ya. Igual voy a Hasta pasar todo lo está de mejor. la grabación de hoy, porque como me dices que no te pudiste unir al inicio, no te preocupes, ahí lo vas a poder observar. Voy a crear el día, ¿no? O sea, lo de los videos y eso. No te preocupes. Ajá. Ujú. Oye, ¿sabes qué? Me acordé que mi correo te he pasado mal, Ah, a ver, bueno, a pasar si no. pero no te olvides. Pero me acordé cuando ya cerré porque es Solange CT y yo te he colocado Solange 2019. Ya, me lo podría poner. Ahí está. Ajá, ahora sí está bien. Ahora sí, perfecto. Entonces lo copio y ya. Copiar. Sí. Ahí Y te voy a si por pasar lo ahí de sabes notas. datos de libros, porque creo que después viene, no me acuerdo qué curso viene si es que se aprueba todo, y tengo fe que así será, Sí, pero también datos de libros. sí, sí, no te preocupes. ¿Para físico o para PDF? Mm, para ambos creo, Y porque ya, con esto de la virtualidad llevamos ambos. sí, no te preocupes. Ya, me paso a retirar, gracias. Gracias, buenas noches. Hola, se fue. Sí, se fue. Nos dejado abandonada. Qué triste. Es un terrible caso. Terrible, terrible caso. Si sigue grabando, me va a matar. Tiene que editar esta parte. ¿Estás? Creo que se tenía que ir a las 11. Falta que se haya ido y me dejó. No, no creo. O sí. No, no, no creo. O sí. No. Sí. No. Y sí se fue. Mm. Entonces,